Hello, bienvenidos a este espacio donde te vamos a dar las herramientas a ti para que el próximo 5 de julio hagas un voto consciente. En el día de hoy vamos a entrevistar a un candidato por la circunscripción número 1. Señores, yo casi lo digo mal. La circunscripción número 1 del Distrito Nacional, y ese es José Horacio Rodríguez. Bienvenidos a este espacio. Bueno, bienvenidos te digo a ti y a tu compañero que está con nosotros porque dice una S. Nosotros estamos aprendiendo en el camino. José Horacio nos tiene que tener paciencia y ustedes también. Así que vamos al mambo. Entonces, José Horacio, como dije anteriormente, este es un espacio donde le vamos a dar las herramientas a la juventud que todavía no sabe por quién votar o qué tiene que saber para votar conscientemente. Y queremos darte esta oportunidad para que tú conectes con ese público. Primero, antes de ser candidato, tú eres una persona, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer como en la universidad. ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué estudiaste esta carrera? ¿Y qué es lo otro que te pregunto? ¿Y cuál fue la carrera que estudió? Exacto, háblanos un poquito de ti. Yo tengo 31 años, yo estudié Derecho en la Pucamaima, yo hice una maestría en Derecho Público con especialidad en Derecho Administrativo en la Complutense de Madrid. Y regresé, y desde que regresé de la maestría me dediqué a trabajar en el área de los derechos humanos, porque fue donde encontré como mi pasión en el mundo del derecho. Y por eso trabajé en diferentes organizaciones de sociedad civil y en organismos internacionales. Y comencé a hacer política en el año 2014, hace ya 6 años. Y en ese momento a mí no me gustaba ningún partido de lo que habían. Entonces yo decidí, vamos a formar uno nuevo, porque no me gusta lo que hay. Y entonces comenzamos a formar un nuevo partido. Y en eso duramos, fue un año intensísimo. Yo conocí ahí las 32 provincias del país. 31 provincias del Distrito Nacional. Conocí gente y tengo amigos en cada una. Conseguimos más de 90,000 firmas. Y así es como yo incursioné en la política y formamos el Partido Opción Democrática, que nos tomó unos cuantos añitos lograrlo, pero yo fui su primer secretario general una vez constituido como partido oficialmente. Y yo comienzo a hacer política como luego de participar en muchos movimientos sociales durante muchos años. La primera vez que yo agarré una pancarta en mis manos para protestar fue en el año 2003. Yo tenía entre 14 o 15 años, en un movimiento que se llamaba Ya Está Bueno. Ya yo conocí mucha gente, bueno, que ya han dejado ese mundo, pero por ejemplo, yo conocí a Carlos Sánchez, a Carlos el comediante, ahí yo conocí a Marela Alemani. Yo era mucho más joven porque realmente ellos eran como de la edad de mis hermanas mayores. Y yo ahí era un muchachito que estaba también tratando como de exigir y reclamar nuestros derechos. Y como esos fueron más de 10 o 15 años de militancia social hasta que yo decidí dar el paso hacia la lucha política, pensando y convencido de que necesitamos tener aliados dentro de los lugares donde se toman las decisiones que compartan nuestras inquietudes como ciudadanos, de vivir en un país con justicia, con democracia, con dignidad, que se respeten los derechos de todas y todos. Cabe destacar, tú acabas de decir que creaste un partido, correcto, pero ahora mismo ese partido, por el cual tú estás de candidato, junto con Alianza País. Sí, porque nosotros hicimos una fusión entre Opción Democrática, que fue el partido que nosotros fundamos, un grupo de jóvenes en su mayoría, de mucha gente que no había participado nunca en política, que fue presidido por Minuta Vares Mirabal, y entonces hicimos una fusión con Alianza País en el mes de agosto pasado. Y convertimos los dos partidos en uno solo, más grande, más fuerte, con mayores posibilidades de competir frente a la política tradicional. Hablando de política tradicional, yo creo que hay un término que se utiliza mucho en Alianza País y que veo que también utilizas, que le dicen buena política. Entonces yo quiero como entender qué viene siendo buena política y qué viene siendo mala política. Ya, la buena política ha sido el lema de nuestra campaña, porque mucha gente que quiere integrarse a trabajar como por el país, por el bien común, no ve la política como un espacio para hacer eso. Y nosotros estamos haciéndole una invitación a la gente. Bueno, lo que pasa es que estamos acostumbrados a mala política, y ese no es el espacio para eso, porque la mala política es esa política que tú te metes para buscarte lo tuyo. Pero ¿cuál es esa política que tú te involucras no para buscarte lo tuyo, sino para construir un mejor país? Pues entonces eso es lo que nosotros llamamos la buena política, y decimos que es una acción colectiva por el bienestar colectivo, que es un gesto de amor a la patria, porque tú te involucras a trabajar, a aportar, no pensando en qué hay para mí, sino en pensando cómo podemos construir una sociedad de derechos, una sociedad con mayores niveles de justicia, de democracia, y que asuma las causas sociales. Yo digo que la buena política es ese espacio que reúne y aglutina todas las causas sociales. Yo vengo, por ejemplo, de la lucha en muchos movimientos. Los movimientos por el medio ambiente, los que tienen esa sensibilidad, se reúnen y luchan por su lado. Los movimientos de los derechos de las mujeres luchan por su lado. Los movimientos de los derechos de la diversidad sexual y la población LGBT luchan por su lado. Los movimientos que quieren frenar la corrupción
y la impunidad, se visten de verde y luchan por su lado. ¿Y cuál es el espacio negro. donde la democracia y que se respeten las elecciones limpias de negro? Pero yo digo que la buena política debe ser ese espacio donde todas esas luchas por el bien común se reúnen y se hacen desde un mismo lugar. O sea, la buena política debería ser de cómo es siempre la política. Eso o sea, es lo que no es debería la que no es la que se aplica en el país, básicamente. Exacto. Pero para hacer esa distinción, porque la gente tiene Claro, un chip en su cabeza que cuando hablan de política lo que piensa es la mala política. Y Claro. por eso la rechaza. Y por eso esta candidatura es justamente una invitación a que hagamos esa transición hacia una buena política. Sí, yo soy muy creyente de una frase que dice, no hay bien personal, o sea, hay que luchar por el bien común porque eso es igual a bien personal. De nada se vale que yo esté bien si no estamos todos bien. Y el COVID, por ejemplo, es un perfecto ejemplo para eso, porque si todos tuviéramos un sistema de salud digno, nadie tuviera miedo de ir a un hospital público a tratarse por el COVID, que es lo que está sucediendo ahora. Entonces, José Horacio es candidato a una diputaduría, ¿verdad? Diputación. Una diputación, Sí. ok, perdóneme. Entonces, eso sí era el Congreso. Sí. ¿Cierto? Y el Congreso tiene dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿cierto? Y tú tienes una posición que es que debe haber una, no dos. ¿Por qué? Porque yo pienso que el sistema bicameral corresponde a otras realidades. ¿Bicameral qué significa? Que tiene dos cámaras. Ok. Que es la de senadores y los diputados. Entonces, ese bicameral, que son dos cámaras, responde a otra realidad de otros países. No a un estado unitario como la República Dominicana de 48,000 kilómetros cuadrados con 10 millones de habitantes, donde no hay grandes diferencias entre la población y los dominicanos de Samaná y los dominicanos de Pedernales. O sea, habrán pequeña diferencia un poquito en el tono del acento y en algunos costumbres a veces de alimentación, que hay zonas del país donde hay alguna que si en Samaná se cocina con coco o en la línea se come chivo, pero al final no hay diferencias sustanciales que es lo que normalmente se da cuando tú tienes congresos bicamerales. Además, tiene un costo muy alto para el país, un sistema bicameral, y no tiene un valor añadido a la calidad de la democracia. Yo creo que el Senado es una cámara muy antidemocrática, porque no está verdaderamente representado el sentir del pueblo. Difícilmente lo está en la Cámara de Diputados, pero hay mayor representatividad del reflejo del voto en sentido general, porque se elige por proporción. De la voluntad pública. De la voluntad popular, exacto. Entonces tú tienes, por ejemplo, el Senado. Han habido años donde no ha habido un solo representante de la oposición. Yo creo que para ustedes esto es importante entenderlo. Hay años, por ejemplo, donde la oposición ha alcanzado hasta el 40% de los votos y no tiene un solo senador. Pero el Senado elige los miembros de la Junta Central Electoral. Entonces tú tienes una oposición que saca el 40% de los votos de todo el país y no tiene una sola voz para que su voz sea tomada en cuenta a la hora de elegir a la Junta Central Electoral, que es que organiza las elecciones. Claro. Algo está fallando en ese sistema. ¿Tú me puedes aplatanar eso que tú acabas de decir un poquito más? Aplatanámelo. Sí, por ejemplo, mira, en el 2010, el principal partido de oposición era el PRD. Sacó 40% de los votos. Quiere decir que casi la mitad de los dominicanos votaron por ese partido. Sacó 0 senadores de 32. Entonces hay un problema de diseño democrático en cómo se eligen los senadores y si de verdad representan al pueblo. Porque realmente esos espacios básicamente están dominados por un solo partido, sea cual sea en ese momento. Por la forma de elección, porque se eligen en demarcaciones uninominales. ¿Qué quiere decir eso? Que se elige una sola representante. Imagínense, vamos a ver, el Senado, aquí en el distrito, pueden haber 2 candidatos y votaron 100 personas. Uno sacó 51 votos, el otro sacó 49. La plaza entera se queda para el que sacó los 51 votos, aunque nada más hay un voto de diferencia. Entonces hay una mitad de la población que no está representada. Pero en la Cámara de Diputados no pasa eso. Porque ¿qué pasa? En la Cámara de Diputados se eligen, por ejemplo, en esta demarcación, en el Distrito Nacional, se eligen 18. Entonces se distribuyen proporcionalmente los 18 según los votos que sacó cada partido. Entonces, no es como que un partido se lleva toda la fruta de la canasta, sino que se distribuye proporcionalmente y así todo el mundo está representado. Es más equitativo. Es más equitativo. Entonces, por eso la Cámara de Diputados representa más y es más democrática que el Senado, que como que no lo es. Claro, y que no solamente eso, sino que también tener 2 cámaras significa tener el doble de gastos. Y hasta a veces más, porque hay una diferencia salarial entre un diputado y un senador y hay diferentes rejuegos entre los fondos que tiene cada uno acceso. Sí, yo digo que el Senado es una cámara de legisladores con más privilegios que el resto de los legisladores. Le cuesta al país 2.500 millones de pesos. Anual. Y solamente, anual, en este 2020. Y solamente son 32 senadores. Mientras que los diputados son 190 y cuesta 4.000. Tú dices, wow, ok, cuesta un poco, casi el doble, pero tiene 190 legisladores. 5 veces. Sí, 5 veces más. Entonces, como que no hay una proporción. Y yo pienso que, como muchos países de América Latina tienen congresos unicamerales y funcionan muy bien, y yo pienso que eso sería lo más lógico para la República Dominicana. Una cosa, ya entrando, vamos a decir, en materia de las cosas que nos preocupan, sobre todo, bueno, a todo el mundo, que es la educación en el país. Yo vi un debate de diputados que se realizó y tú hiciste una
opinión un tanto interesante sobre cómo tú sentías que el modelo educativo del país debería de funcionar. ¿Tú podrías hablarnos un poquito sobre eso? Con relación a la educación, mi rol como diputado es asegurarme que haya una educación pública de alta calidad y de acceso universal, porque el rol del Estado es ese. Entonces, para eso tenemos que asegurarnos que se fiscalicen los recursos del 4%. Eso fue una conquista de la ciudadanía organizada. Yo marché de amarillo y la mayoría lo hizo. Recuerdo que ese fue un reclamo casi unánime de la sociedad que pedía que se aplicara el 4%. Sin embargo, han pasado 8 años desde que eso se logró y eso no se ha traducido en una mejora sustancial de la calidad de la educación. Entonces, algo está fallando. ¿A dónde están yendo a parar los recursos? Si no ha servido para mejorar la calidad de la educación. Yo pienso importante que desde el Congreso vigilemos ¿cómo se está ejecutando ese presupuesto? El Congreso tiene esa función, no solamente aprobar las leyes, sino fiscalizar, que significa supervisar, vigilar y asegurarse que la ley que se aprueba se cumple y cómo se ejecutan esos presupuestos. Entonces, eso en primer lugar. Y segundo, yo en ese debate hablaba sobre pensar en modelos alternativos también de educación, mixtos, donde yo conozco buenas experiencias, de hecho, de donde yo vengo, como por haber estudiado en el Babeque, pero sé que hay muchos más ejemplos en el país que funcionan de esa manera, que los centros educativos son privados, pero pertenecen a una fundación. En el caso del Babeque, por ejemplo, la fundación es administrada por los padres de los estudiantes. Y cada año los padres se reúnen y eligen a los directivos de la fundación. Y yo pienso que eso es un sistema que se debería también ayudar a incentivar y a promover, porque ayuda a que los padres tengan una mayor participación en la toma de decisión de la enseñanza y del colegio de sus hijos. Y yo pienso que ese es un modelo que permite como mayor participación de las familias, de los padres en el modelo educativo y que se debería tratar de fomentar. Y también que los recursos son siempre destinados a mejorar la infraestructura del colegio, la calidad de la educación, porque si bien todo el mundo tiene un salario, no tiene fines de lucro, digamos. Entonces, todos los excedentes son para invertirlos en el propio colegio. Pero en general, yo pienso que el reto como diputado es asegurarnos una mejor calidad de la educación pública para que, mira, que tú lleves a tus hijos a un colegio privado sea un lujo que tú te quieras dar, pero no una obligación como es hoy en día de la clase media, si quieres asegurarle un futuro con oportunidades a sus hijos. Yo te quería hacer una pregunta. Hay muchas personas que opinan que el partido Alianza País, que ustedes aliaron, tienen una visión socialista, comunista y muchísimas otras denominaciones. ¿Es cierto? ¿Qué opina José Horacio sobre eso? ¿Que está dentro? ¿Cuál es realmente la postura de Alianza País? Bueno, yo entiendo y vengo de Opción Democrática, que fue el partido con el que nos fusionamos y nos defendíamos siempre ideológicamente como un partido progresista que cree en un Estado social y democrático de derecho, como está en la Constitución. ¿Y qué significa eso? ¿Con qué se come eso? Bueno, que el Estado es el responsable de garantizar los derechos de la población. De hecho, así está en el artículo 8 de la Constitución Dominicana, que dice que la función esencial del Estado es la protección efectiva de los derechos de la persona. Entonces, eso quiere decir que la prioridad del Estado cuando recauda impuestos es poder asegurar servicios públicos de calidad en educación, en salud, en acceso a la vivienda, acceso al agua potable, a la cultura, al deporte, a todos los derechos que están, a la seguridad ciudadana, a todos los derechos al trabajo digno que están consagrados en la Constitución. Entonces, eso es lo que nosotros como Alianza País defendemos. Nosotros no somos un partido comunista, pero también dentro de Alianza País hay una gran diversidad, como lo hay en la sociedad dominicana. Hay personas de diferentes creencias ideológicas, religiosas, y es válido. Yo pienso que así deben ser los buenos partidos, que puedan también ser un reflejo en gran medida de la sociedad. Pero sobre todo es un partido que cree en la progresividad de los derechos y en un estado de bienestar que podamos alcanzar. ¿Sabe que yo creo que la forma de campaña que han utilizado ustedes como partido, y ahora he hablado de la tuya, me ha parecido interesante porque tú has sido muy vocal sobre la transparencia de los fondos que se utilizan en la campaña. Ustedes saben que para hacer una campaña se necesita bastante dinero. Primero, ¿de dónde vienen los fondos que se utilizan en una campaña? Porque la gente ve como que, me están regalando esto, me están regalando lo otro, o me están poniendo muchísimo video en internet, pero ¿de dónde viene ese dinero? Bueno, yo me pregunto lo mismo, ¿de dónde vienen los dineros de los que están compitiendo conmigo? Mira, yo sé que, por ejemplo, para el año 2016 hubo candidatos en mi circunscripción, que es la 1 del Distrito Nacional, que se gastaron hasta 100 millones de pesos, una candidatura a diputado. Y uno dice, wow, pero si 4 años de salario no te da ni siquiera cerca por asomo a esa cifra como esa, ¿cómo tú esperas recuperar esa inversión? Porque nadie mete dinero así, de esa manera, a ese nivel de que 100 millones de pesos sin esperar algo a cambio o sin tener la expectativa de que lo va a recuperar. Entonces, esa es la mala política. Sí, porque no viene del bolsillo del candidato, ¿verdad? La mayoría de las veces no lo creo, porque nadie gasta de su dinero así. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo, y cuando yo
hace un año atrás, que estábamos evaluando la posibilidad de lanzar esta candidatura, había gente que me decía, pero tú estás loco. Tú necesitas por lo menos 20 millones, mínimo 20 millones de pesos para llevar una candidatura por la circunscripción 1. Pues a esa gente le digo que nosotros estamos en condiciones de ganar esta diputación entre los primeros lugares de preferencia de los electorados de la circunscripción 1 y nosotros en un año hemos gastado 1.800.000 pesos. Me llena de orgullo porque ha dado trabajo. De hecho, si tú me preguntas qué ha sido lo más difícil de esta campaña, ha sido salir a pedir dinero. O sea, eso es lo único que me saca de mi zona de confort. Claro. Después, venir a hablar, a convencer, a persuadir, a presentar mis propuestas, eso a mí me encanta. Pero salir a buscar dinero ha sido lo más difícil. Hemos hecho una campaña financiada principalmente por la ciudadanía. Hasta ahora solamente hemos recibido apoyo ciudadano. Que eso significa que la gente que te apoya te puede donar dinero. Exacto, pueden buscar en las redes sociales, las cuentas, y nosotros rendimos informes todos los meses de cómo gastamos ese dinero. Ok, eso te iba a preguntar. Entonces, ha sido así. Hemos recibido donaciones de 100 pesos. De 500, 1,000, 5,000, 10,000, 20,000. O sea, cada quien según sus posibilidades y porque cree en este proyecto. Eso no significa que va a comprometer nuestro ejercicio legislativo. Lo está haciendo porque cree en las propuestas que estamos promoviendo y porque quiere una mejor representación y quiere ver la buena política en el Congreso. Entonces, eso me llena de satisfacción y de orgullo. Y cada mes rendimos informes. Desde que comenzamos, en julio del año pasado, rendimos informes en mis redes sobre lo que hemos recaudado, la cantidad de donaciones, el monto total y los principales ejes en los que hemos invertido ese dinero. Una pregunta, y hablando de dinero, hay una figura sumamente controversial en el Congreso, que son los cofrecitos, los barrilitos, los tesoreritos, lo que sé yo cuánto. Que eso es un dinero que se le entrega a ustedes mensualmente. En caso de los diputados, anualmente pueden ser hasta más de 600,000 pesos, dependiendo. ¿Qué piensa José Horacio de esos fondos? ¿Qué va a hacer José Horacio con esos fondos? Yo creo que eso es una distorsión de la democracia. Tal vez tú no entiendes lo que yo digo con distorsión de la democracia, pero es cuando tú colocas en una situación de desbalance, de desequilibrio, de desigualdad a los competidores en una contienda electoral. Por ejemplo, yo estoy compitiendo con 2 candidatas que se están tratando de reelegir en mi demarcación. Esas 2 candidatas tienen 4 años recibiendo fondos todos los meses de nuestros impuestos para regalarle a la gente. Cosas. Sí, porque no está regulado para qué se utiliza realmente. No, es a discreción. Entonces, a discreción significa que tú puedes hacer lo que tú quieras con eso. Es decir, que ellos pueden así como ayudarle y donarle a la gente, como si deciden realmente yo me voy a quedar con eso porque ya yo invertí mucho en mi campaña originalmente y se lo quedan. Y yo sé que hay muchos que se lo cogen. Pero entonces, ¿qué pasa? Es injusto que tú tengas... Ok, nosotros queremos competir. Un pueblo que está muy acostumbrado al manejo clientelar de la política, al votar a cambio del que hay para mí, personas que tienen 4 años regalando, no con dinero de ellos, con dinero de nuestros impuestos. Entonces, eso como que no tiene sentido de ser. Yo lo que propongo es que para este 2020 ese presupuesto era de más de 500 millones de pesos para hacer asistencialismo social. Que el diputado que quiera regalar, que regale de su salario, pero no de nuestros impuestos. Nuestros impuestos tienen que estar destinados a garantizar nuestros derechos. Entonces, y no a dando como un favor lo que nos corresponde como derecho. Entonces, por eso mi propuesta es que esos fondos que están en el presupuesto del Congreso sean destinados en este contexto de pandemia al presupuesto de salud pública. Más unidades de cuidados intensivos, mejor equipamiento para nuestros hospitales. Que ahora más que nada se ha visto la necesidad. Siempre ha habido la necesidad, pero yo creo que ahora más que nunca se ha visto la necesidad de eso. Entonces esos 500 millones ahí se serviría mucho. Yo voy a proponer de que cuando se apruebe el presupuesto nacional, eso sea redirigido para allá. Y yo sé que no será difícil conseguir los votos suficientes. Y si no se consigue, vámonos para el Tribunal Constitucional que diga si eso es constitucional. Porque los diputados tienen 3 funciones: legislar, fiscalizar y representar. Háblame platanao. ¿Qué significa legislar? Y entonces regalar cosas a la población con dinero público no está entre sus funciones. Legislar significa aprobar las leyes. Ese es el número 1. El orden no importa. No importa el orden, pero diciendo, ya dijiste legislar. El otro. Aprobar las leyes. Fiscalizar, que luego no... Aprobar la ley me desentendí. No. Es luego vigilar, supervisar y darle seguimiento a que esa ley que tú aprobaste se estén cumpliendo. Eso es fiscalizar. Eso es fiscalizar. Ok. Y la ejecución de los presupuestos también. Y por último, representar. ¿Qué significa representar? Bueno, cuando yo sea electo por la circunscripción 1, yo no me puedo tampoco olvidar de la gente que yo estoy representando. Se supone que tú tienes que estar en un contacto permanente con las juntas de vecinos, con las organizaciones comunitarias, juveniles, de tu sector, para tú saber cuáles son los problemas que están pasando y poder ver cómo tú canalizas que esos problemas sean atendidos. Entonces, no como que ya me olvidé. En ese sentido, nuestro equipo de trabajo que ha estado
apoyando esta campaña. Nuestro compromiso es preparar una agenda de trabajo a partir de agosto para permanentemente, todos los meses, sostener asambleas ciudadanas, encuentros en diferentes sectores, vía redes sociales, para que durante esos 4 años de ejercicio legislativo la gente sepa lo que yo estoy haciendo dentro del Congreso y yo pueda saber las expectativas que la gente tiene y lo que espera que yo haga dentro del Congreso. Una comunicación de doble vía. Eso es lo que necesitamos, verdaderos representantes en una democracia, que deben ser los diputados y senadores. Tú sabes que el tema últimamente, sobre todo para los jóvenes y también con el caso que pasó en Duques, ha sido de la política medioambiental en general. Eso es un problema que está en el país y que no necesariamente se ha atacado de la manera como corresponde. Han habido momentos que dicen como que sí, pero realmente no. Que se están aprobando presupuestos, que se está aplicando ciertas leyes, pero no vemos los resultados. ¿Ustedes tienen alguna propuesta de ley para la política medioambiental y cuál sería esa? Sí, ese es uno de los ejes principales de mi propuesta de la buena política. En primer lugar, la República Dominicana es uno de los países más vulnerables del mundo al cambio climático. Según quien sea que haga el estudio, puede estar entre los primeros 10 o está en el 11. Entonces, tenemos que tomar medidas y acción. Porque, ¿qué implicaciones va a tener el cambio climático? Aumento de las sequías. ¿Vamos a poder estar en condiciones de producir alimentos frente a esa sequía? ¿Vamos a estar en condiciones de mantener nuestra producción agropecuaria frente a la sequía? Entonces, tenemos que ir adoptando los planes de resiliencia y mitigación. Una ley de aguas que tiene tiempo en el Congreso y no termina de aprobarse, que reconozca el acceso humano al agua como un bien público. Sí, porque yo quiero dejarles saber que mucha gente no tiene acceso a agua potable. Entonces, eso es un derecho básico para la sobrevivencia de un ser humano. No, exacto. El agua aquí es básicamente un privilegio. Totalmente. En el país. Según la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, esos son datos oficiales del gobierno, hay 350,000 hogares dominicanos que no tienen acceso al agua. Y en esta pandemia, que la principal medida es mantener la higiene, lavarse frecuentemente las manos, ¿cómo tú consigues que 350,000 hogares dominicanos, estamos hablando de 4 personas por hogar, estamos hablando de más de 1 millón de dominicanos, que no tienen acceso al agua en sus hogares? ¿Por qué? ¿Dónde ha estado el Estado? Un Estado que administra 1 millón de millones de pesos al año. ¿Por qué no puede garantizar el acceso a ese servicio público? Claro, y que a veces tienen acceso, o sea, no tienen acceso al agua y tienen aún más difícil el acceso a agua potable. Exacto. Porque muchas personas tienen acceso a cañadas, ríos que están cerca y pueden ir a recolectar agua, pero esa agua realmente no está filtrada. Claro. Y como se manejan los residuos de nuestro país, sabemos que muchas de esas fuentes de aguas naturales están sumamente contaminadas. Entonces, la protección de nuestras cuencas hidrográficas es fundamental. Darle seguimiento a los planes de reforestación. Pero ustedes saben que aquí se hacen planes de reforestación y ustedes saben la mayor parte de los árboles que se reforestan son maderables. ¿Qué significa eso? Que tú reforestas para dentro de 10 o 15 años, ¡pam!, tumbarlo y es un negocio en terrenos públicos. Entonces, esas son cosas que el Congreso debería estar vigilando. Y la Cámara de Diputados tiene una comisión de medio ambiente que debería estar diciendo, ven acá, ¿y por qué los árboles con los que se están reforestando son árboles que hay mucha tentación para dentro de 10 o 15 años tumbarlo de nuevo para generar dinero? Porque son maderables. Y esa no es la idea de la reforestación, ¿entiendes? Claro. Entonces, son el tipo de detalles, ese compromiso de fiscalizar el tema de medio ambiente para asegurarse que las leyes que tenemos se cumplan y las demás leyes que hay que aprobar, como la de manejo y gestión integral de residuos sólidos, que incentive el reciclaje, que incentive la producción de residuos orgánicos para convertirlos en abono. Nosotros en la campaña hemos estado haciendo talleres de producción de abono. Muchísima gente interesada. Abono es cómo tú puedes convertir los residuos orgánicos, devolverlos a la tierra aportando nutrientes. Es como tierra con nutrientes que tú... Elevada, que te sirve para que florezca mejor y alimentar las plantas. Bueno, que se dice que incluso la basura per se, el concepto de basura no necesariamente debe de existir. Exacto. No debería existir. Porque todo se puede reusar. Porque todo se puede reusar. Y tenemos que, con esta ley de gestión integral de residuos sólidos, encaminarnos hacia ese objetivo de que no exista basura. Totalmente. Una pregunta, ¿en qué comisión te gustaría participar? Son muchas, la de derechos humanos me gustaría participar, la de medio ambiente, la de energía para promover las energías renovables, la de cultura. Ayer yo estuve reunido con un grupo de teatristas donde asumí el compromiso de promover una ley de teatro. Como la ley de cine. Como la ley de cine, una ley de teatro que fomente las artes escénicas. Esto está interesante y perdóname, o sea, para entender, la Cámara de Diputados tiene diferentes comisiones, entonces, y cada uno se supone que debe de velar por algo, por un interés diferente. Sí, exacto. Entonces, mucha gente no sabe que los diputados trabajan en comisiones de trabajo. Y durante esos 4 años, yo podré estar en 3, máximo 4 comisiones. Normalmente tú te enfocas a trabajar en áreas específicas. Y ya luego, cuando se va a aprobar una ley de manera definitiva, sí lo deben aprobar todos los diputados en el pleno. Esa foto que sale, el hemiciclo, que tiene todos los curules. Todo el mundo. Entonces, pero normalmente cuando un proyecto llega ahí, ya está cocinado y sancochado. Los proyectos se redactan en las comisiones de trabajo. Entonces, ahí es donde se hace la mayor parte del trabajo de los diputados, porque ahí es que se discuten, se redactan
redactan los proyectos, se ponen de acuerdo y se llega a un consenso para luego entonces llevarlo a ese pleno de diputados donde normalmente simplemente se aprueba o se rechaza. Entonces, esas son las principales... ¿Que dónde se vota? Que donde se vota, exacto. En las comisiones se vota, pero lo que se vota es un proyecto que se le presenta al pleno. Entonces, Medio ambiente. Medio ambiente, derechos humanos, cultura, Hacienda, porque Hacienda es que vigila la ejecución del presupuesto. O sea, ahí está nuestro chelito, entonces eso es importante. Y Sí, quizá porque- también relaciones exteriores, para conocer todo el tema de los tratados internacionales que la República Dominicana tiene pendiente de suscribir, pasan por ahí. Sí, porque una de las funciones del Congreso es, como tú bien dijiste, vigilar, fiscalizar cómo se está utilizando el presupuesto, los préstamos que se van a pedir, los pagos que se van a hacer, y eso es sumamente importante. La de educación también, porque, por ejemplo, si yo quiero como diputado fiscalizar la ejecución de ese 4%, es de la Comisión de Educación que se hace, no se hace como solo a título personal. Entonces, bueno, lo que más hay trabajo en el Congreso, cuales sean las comisiones que vayamos, hay muchísimo trabajo que hacer. Una pregunta, José Horacio. Si vamos a decir sábado en la noche, ¿qué hace José Horacio un sábado en la noche? Pero de verdad, no de me hagas verdad, un o sea, bulto, por favor. Tú como persona, suponiendo ya. que no hay campaña. No hay Suponiendo que campaña. no Y hay ni campaña. pandemia. Exacto, Ni ni pandemia. pandemia. Perfecto. Yo voy para la zona colonial, yo me siento en un parque a beber una cerveza con los amigos. A mí me gusta ir a microteatro. ¿Qué cerveza tú bebes? A mí me gusta mucho la cerveza. Yo hice un año de intercambio en Bélgica. Y allá, en el 2006, y allá hay 500 tipos de cerveza. Y esa era como uno, ahí yo le cogí el amor a la cerveza. Entonces, a mí me gusta mucho. Todas. Y una pregunta, tú me das flow como que tu materia favorita era sociales en el colegio. Pero, ¿cuál era? Sí, esa era una de mis favoritas. Historia, ciencias sociales, sí, siempre me iba bien. Pero en verdad, algo que mucha gente no sabe, mi favorita era matemática. Ay, qué loco. Y yo estudié Derecho, nada A mí que me ver con encanta, a mí me matemática. encanta Pero yo matemática. tuve una profesora que adoré, que adoro, se llama eso tiene Caterina mucho que ver. Lomaquina. Ay, Allá en Lomaquina, Ibabeque. yo sé, yo he escuchado de ese nombre. con Yo gente de Ibabeque. le tuve un gran amor. Digo, tuve otros profesores que no se me sientan mal por dejarlo fuera de matemáticas, como Alma, como Bolívar, como Vinicio. Pero, Pero esto es una payola intensa. Caterina Lomaquina me dio 3 años, en primer bachillerato, tercero y cuarto. Y yo creo que esa era mi materia favorita. Matemática. Además, era una de las materias que más miedo la gente le tenía. Ah, yo pues me yo no acuerdo puedo haber ni sacado un verla. 100 en cuarto bachillerato un mes con Lomaquina y eso, mira, no se me olvida, eso me orgullo. A mí me encantaba Yo me matemática. fui para Pero una vean, convocatoria en matemática. Dios mío, vamos a dejar el tema ahí. Sí, ya, vamos a acelerar. Vamos a acelerar. Pero realmente, tú eres de la gente, tú me aparentas de la gente que era buen estudiante en el colegio, ¿sí o no? Por lo menos proyectaba eso. Proyectaba eso. Sí, mira, todo el mundo juraba que estaba en el cuadro de honores. Yo no saqué beca por excelencia, yo no saqué honor al final. Sí recibí una premiación que cuando tú los 4 años del bachillerato no quemaste ninguna materia y el promedio general fue por encima de 80, me dieron ese premio. Pero no dije que más alto cuadro de honor, no me tocó. A mis 3 hermanas sí, yo era como la oveja negra en la casa. Tú tenías C de campeón, sacaba. ¿Cómo? C de campeón. No, tú sabes, por encima de 80, siempre O fue. el famoso A mí me chepa fue cum mejor en la laude universidad, si tú supieras. ¿Tú fuiste chepa cum laude? No, en la universidad me fue mejor, yo fui magna cum laude en la universidad. ¿Cómo, mi Sí. amor? Eso era pura y una cuanta Muy vez. Ok, vamos, para acelerar un poquito más, yo te voy a hacer una ronda de preguntas spicy, hot, caliente. Entonces tú solamente me puedes decir sí o no, sin titubear ni gaguearme. Ay. Ya tú sabes. Yo tengo que pensar mis respuestas. No. Despenalización del aborto en las 3 causales. Sí. Aprobación de la marihuana para uso personal, consumo personal. Sí. Crear un régimen de protección de sanciones para el ciberacoso Sí, totalmente. y el acoso sexual en general. Totalmente. La ley integral orgánica para la prevención, sanción y erradicación de violencia hacia las mujeres forma parte de mi agenda legislativa que ustedes pueden encontrar en josehoracio2020.com. Pero bien. Sharp ahí. Matrimonio infantil, ¿va o no va? No va, hay que prohibirlo, urgente. Y ven que, bueno, ya, yo te voy a preguntar ahora dónde podemos ver tus propuestas, pero ya vi que él se dio su autopayola automáticamente. ¿Puedes repetirlo nuevamente directamente a la cámara? www.josehoracio2020.com, agenda de trabajo. Ahí están desarrollados el eje de justicia e institucionalidad, medio ambiente, derechos humanos y derecho a la ciudad, que son nuestras principales propuestas de trabajo para los próximos 4 años desde el Congreso Nacional. Vamos a aprovechar y vamos a tomarle un tiempo. Vamos a darle 30 segundos y dinos en 30 segundos. ¿Por qué deberían de votar por ti? Díselo a la cámara. 1, 2, Llegó la hora de que nosotros llevemos la buena política al Congreso Nacional, una política transparente, que rinde cuentas y que lucha por el bien común. Esta es una gran oportunidad que tenemos para tener una verdadera representación de la ciudadanía en el Congreso, con propuestas progresistas y con el compromiso de luchar siempre por el bien común.
Vota por José Horacio en la casilla 8 de Alianza País, posición 5. Bien de tiempo. Sí. Entonces, nada, yo creo que con eso hemos concluido por el día de hoy. Yo me puse muy serio cuando ustedes comenzaron a preguntarme esa pregunta y que sí, no, Claro, pero bueno, yo... podemos darte chance de que te estuve. Pero nada, queremos agradecerte, José Horacio, de verdad, por tomar un tiempo para poder ayudar a que las personas puedan tomar un voto consciente. También a ustedes queremos dejarles saber que ustedes tienen que hacer su tarea, tienen que estudiar las propuestas, ver qué realmente le importa y votar por las causas que ustedes creen. Nosotros las vamos a estar leyendo, por favor, déjennos saber a quiénes quieren ver en esa silla y qué deberíamos preguntarles. Así que nos vemos en una próxima edición de este espacio donde te vamos a seguir ayudando a hacer un voto consciente. Gracias, José Horacio, por compartir. Gracias a ustedes. Voten conscientes, señores, y voten el 5 de julio. Por favor.